Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer desde Santa Fe, en La Cordial, presentarles el servicio de cirugía. Vamos a tratar de presentar algo que realmente nos pareció muy interesante, tanto para el cirujano general como el cirujano especializado en bariátrica y el resto de los. Creo que podemos sacar provecho y nosotros con seguridad lo vamos a obtener de las opiniones de ustedes. El caso en particular va a ser presentado por el doctor Guillermo Ruiz y el doctor Hugo Imhoff, destacando las colaboraciones de otros colegas que durante la narración van a ser nombrados por su importancia en tratar de resolver un caso problema. Adelante el doctor Guillermo Ruiz, que fue jefe residente de cirugía, instructor de cirugía y hoy dedicado a ejercer la jefatura de la sección de bariátrica en nuestro servicio. Y el doctor Hugo, que ya es conocido como jefe de la parte endoscópica y intervencionista endoscópica en nuestro servicio. Adelante, doctor Ruiz. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ángel, por brindarnos la posibilidad de presentar este caso desde acá de la Clínica de Nefrología de Santa Fe. Vamos a comenzar. Se trata de un paciente de sexo masculino de 43 años de edad con un índice de masa de 40 que consultó a nuestra institución con el objetivo de realizar una cirugía bariátrica por los múltiples tratamientos previos realizados sin poder lograr un descenso de peso mantenido en el tiempo. En sus enfermedades asociadas tenemos esteatosis, hipertensión, dislipemia tratadas con fenofibratos y también una depresión en tratamiento con paroxetina. El paciente ingresa en el protocolo de preparación para cirugía bariátrica con el equipo multidisciplinario y en los estudios preoperatorios de rutina en la endoscopía digestiva alta se constata una lesión en región antral sobre curvatura mayor en vertiente posterior de tipo subepitelial de 20 milímetros, móvil y con mucosa conservada. La primera pregunta que queremos hacer es que ante la presencia de esta lesión en un screening de cirugía bariátrica, con una biopsia que lo único que destaca es la presencia de Helicobacter pylori positivo, ¿qué harían? ¿Cómo seguirían estudiando a este paciente? Si con una econdoscopía, con una seriada, con una tomografía, o si directamente irían a la cirugía bariátrica sin ningún estudio. A ver, Felipe, te pasamos, Felipe, si querés vos empezar. Habilita el micrófono, Felipe. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar y me parece un tema sumamente interesante. Yo creo que la imagen endoscópica es bastante típica de una lesión mural, una lesión submucosa del tipo del GIS. Me parece que algún estudio complementario que podríamos hacer sería una tomografía que nos podría aportar algún otro dato, pero me parece muy importante determinar decir, cuál es el plan terapéutico de este paciente obeso, hacia dónde está inclinada la indicación quirúrgica, hacia qué tipo de técnica, porque creo que eso es importante para poder definir a posteriori la conducta que uno va a tomar. En principio, para responder la pregunta concretamente, me parece que la endoscopía es bastante clara, la ecoendoscopía yo no se la haría, en todo caso haría una TAC para evaluar relaciones y tamaño real de la lesión. ¿Alguna otra opinión? Matías Turchi por chat nos dice que haría una ecoendoscopía. Perfecto. Bueno, continuando con el caso, nosotros lo que hicimos fue realizar una ecoendoscopía donde constatamos la misma lesión a 2 centímetros del píloro, naciendo de la capa muscular propia de 14 milímetros, ligeramente heterogénea y de bordes regulares. La capa mucosa se encuentra aumentada de tamaño por presencia de edema y no se observan adenopatías regionales y la serosa libre. Y dicha formación compromete la submucosa. Continuamos el estudio con una tomografía donde se puede ver en el corte coronal
la presencia de esa lesión, como ven aquí, en esta parte, y no se observan adenopatías regionales. Es una lesión muy pequeña, de 14 milímetros. Mi pregunta es si harían algún estudio más o directamente pasarían a la cirugía. ¿O qué harían con esa lesión si consultarían con el endoscopista con la posibilidad de la extirpación endoscópica? Básicamente, insisto, depende fundamentalmente cuál es la estrategia quirúrgica que se va a implementar en el paciente. Si se le va a hacer una manga, yo no le haría ningún otro tipo de estudio. Ya con la tomografía y la ecoendoscopía vemos que es una lesión localizada, y si van a hacer una manga gástrica, se va a resecar esa zona del estómago. Así que me parece que no aportaría mucho más otras evaluaciones. Si van a hacer un bypass, entonces, y sin exéresis del remanente, entonces sí, habría que evaluar la manera de extirpar esa lesión. Felipe, yo te pregunto, porque es una lesión muy cerca del píloro y en una manga gástrica muchas veces nos puede pasar por alto esa lesión si es que no llegamos tan cerca del píloro. ¿Cuál sería tu estrategia intraquirúrgica si vas a realizar una manga? Dijimos que estaba en la curvatura mayor a nivel del antrocuerpo. Está más cerca del píloro, está a 2 centímetros del píloro. Bien, digamos, en cierta manera lo que uno puede hacer es dos conductas: o hace una inicio de la manga muy cerca del píloro, como hacen muchos autores, otros hacen a más de 5, nosotros lo hacemos a 5 centímetros, y si la lesión nos queda en el antro distal, haría en el mismo procedimiento la resección de la lesión. Me parece que se podría hacer una exéresis en ese mismo momento. Si tiene un endoscopista, digamos, avesado, se podría, durante el mismo acto quirúrgico, hacer la resección. Sería la otra opción. Perfecto. ¿Alguno tiene otra opinión? Seguimos. Perfecto. Bueno, más o menos las estrategias quirúrgicas que nosotros nos planteamos fue hacer una manga gástrica clásica, dejando la lesión porque estaba muy cerca, y después el control con el objetivo de resecar o hacer un bypass gástrico clásico dejando el remanente gástrico, un bypass gástrico resecando el remanente gástrico, un BAGUA, o no harían ningún procedimiento. Una última opinión, si tenés, Felipe, de lo que es se cortó y no escuché bien cómo venía el relato. Dijiste que iban a hacer una manga gástrica clásica y después se cortó. No escuché, no sé. No, las opciones de tratamiento son hacer o una manga gástrica clásica, dejando la lesión y tratando de no ir tan cerca del píloro y posterior control endoscópico de la misma, o una manga gástrica con antrectomía reversa, que es sacar el antro después de concluir la manga, que se utiliza en algunos centros para evitar la reganancia de peso asociada al remanente, un bypass gástrico clásico, un bypass gástrico resectivo, un BAGUA o ningún nieto. ¿Cuál de esas? Creo que primero yo me retrotraería a la presentación del paciente y para ver exactamente las condiciones del paciente, y me parece que la indicación de cirugía está dada por el contexto general de ese paciente, ¿no es cierto? Esto es un hallazgo que puede llegar a influir sobre la estrategia que se va a implementar. Repetime, por favor, las características del paciente, si sos tan amable. IMCD. Bueno, le vamos a comentar lo que hicimos. ¿Se escuchó lo que dije? No, escúchame, Felipe, ¿alguno quiere opinar respecto a estas decisiones quirúrgicas? Sí, el paciente quería operarse, estaba en condiciones de ser operado, estaba en el mejor momento de su estabilización
psiquiátrica, podemos hablar por su depresión, etcétera. Las indicaciones eran precisas para esas circunstancias. Entonces, se evaluó todas estas decisiones y se eligió una. Si alguno en particular se queda con alguna de estas, nos dice, o si tienen alguna opción distinta, con todo gusto. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Miguel Estati habla. Me sentí tentado por la pregunta de Ángel y sí, yo quería opinar porque ahí es como que faltaría lo que uno hace. ¿Qué haría uno con una lesión, con un GIST estándar de ese tamaño? Una resección endoscópica, ¿no? Entonces, me parece que yo me inclinaría por una resección endoscópica que no nos vaya a complicar después la cirugía y después sí una manga gástrica porque necesitaríamos la continuidad para el mejor control eventualmente oncológico a largo plazo. ¿Me escuchó, Javier? Internet está lento. ¿Se escuchó, Ángel? Parece que ellos tienen algún problema. No tienen un problema ellos de conexión. Vamos a esperar que Javier solucione allá. Javier, ¿nos estás escuchando? Matías Turchi, ¿estás escuchando? Ale, ¿por dónde estás vos? Ahí los escuchamos ahora. ¿Quién está hablando? Omar, ¿no se escucha? Omar, ¿nos escuchan a nosotros? Sí, nos están escuchando. Sí, pero no respondieron, no respondieron ni a lo que dijo Miguel, ni a lo que dije yo, ni nada. Es decir, no sé si estás recibiendo. Javier, Yo sí estoy escuchando, ¿no? Pero bien. no a Iturraspe. ¿Sí? ¿Nos escuchan ahora? sí, ahora sí. sí. ¿Nos escucharon todo lo que se dijo acá? No, la opinión de Felipe no la escuchamos y lo escuchamos apenas a Miguel y se cortó. Bueno, lo volvemos a repetir. Gracias. ¿Empezás vos, Felipe, o...? Dale, Miguel, ahora yo después. Yo había planteado, Ángel, un gusto escucharte, un gusto estar con ustedes nuevamente, que en general con una lesión de ese tipo uno intentaría, en un paciente normal, hacerle una resección endoscópica y después hacer la manga gástrica eventualmente para poder hacer el seguimiento, si fuera necesario, endoscópico. A mí me parece que nos dejaría tranquilos para hacer una cirugía estándar y sin cambios. Gracias. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, no, lo que yo quería agregar es que esto es un hallazgo en la evaluación del paciente. Digamos, este hallazgo puede tener influencia o no sobre la conducta o la técnica quirúrgica a implementar, de acuerdo un poquitito a las características del paciente. Si el paciente, no recuerdo exactamente si era diabético, si tiene una enfermedad metabólica muy establecida, creo que tiene un índice de 40 o 40 y monedas, es decir, que eso también va a influir, digamos, sobre la técnica que se va a utilizar. También influye sobre la técnica que se va a utilizar, digamos, el hábito que tenga el grupo quirúrgico. A mí me parece que, como dije, si el plan de este paciente es hacerle una manga, uno puede hacer una manga un poco más amplia y llevarse la lesión, o bien, como dije, intentar hacer la resección previa de la lesión previa o intraoperatoria de la lesión por vía endoscópica y completar la cirugía. Si el plan es hacer un bypass, lo mismo, hacer la resección de la lesión y después proceder al bypass. Bueno, ¿qué tal? Buen día, un mismo Paula.
algunos comentarios y aclaraciones. Obviamente la lesión se controló, se constató en el screening preoperatorio, una lesión asintomática, y la ecoendoscopía que hicimos, que es fundamental en el estudio de estos tumores subepiteliales, es fundamental sobre todo para descartar si realmente se trata de una lesión intramural o es una compresión extrínseca y qué características de qué capa nace y todo eso. De acuerdo a lo que encontramos, era una lesión por ecoendoscopía, por la morfología de ecoendoscópica, es decir, una lesión de límites regulares, pequeña, sin ninguna calcificación, ni lesiones quísticas, ni adenopatía, que son signos morfológicos que pueden hablar de alguna malignidad. Es una lesión de muy bajo riesgo. El tema de este paciente es un paciente joven y que iba a ser sometido a una cirugía. Y otra cosa muy importante, que estas lesiones pueden nacer de la muscular de la mucosa o de la muscular propia. En el caso de la muscular de la mucosa, la resección endoscópica es relativamente sencilla, se puede hacer una disección submucosa y extirpar completamente la lesión, pero el problema cuando se ubican a nivel de la muscular propia, como este caso, es que nosotros si la resecamos por endoscopía, muy probablemente se va a perforar el estómago. Entonces, cuando es así, tenemos una experiencia con el doctor Leandro Pierini de hacer resecciones vía combinada, híbridas, laparoscópicas y endoscópicas. En este caso, que iba a ser una cirugía de la obesidad, decidimos hacer una endoscopía intraoperatoria y ver si se podía resecar con la manga o si íbamos a hacer un procedimiento de esto que le estoy hablando híbrido. Entonces, y respondo fundamentalmente a Miguel, que preguntaba del tratamiento endoscópico. Sí. Bueno, nosotros queremos dejar aclarado que somos un grupo que últimamente hacemos mucho más bypass que manga. La manga es una técnica que le hemos dejado un poco atrás, pero este caso, acá las dos opciones que planteo, que es bypass gástrico clásico o resectivo, el clásico en este caso lo descartamos porque perderíamos el acceso endoscópico al resto del estómago, y el resectivo lo consideramos como demasiada cirugía para una lesión relativamente pequeña y que se puede controlar. Así que optamos por una manga gástrica, que en este caso lo hicimos con antrectomía reversa y con endoscopía intraoperatoria. Como verán, lo que... Voy a mostrar el video de la lesión endoscópica. Por motivos de tiempo vamos a obviar la cirugía primaria. Ahí se puede ver la lesión. Es pequeña, no protruía hacia la luz abdominal, o sea, no se veía desde la cavidad, perdón, y muy cerca del píloro sobre la curvatura mayor. Lo que hicimos en este caso fue hacer una manga gástrica clásica y posterior... ¿Volvés, Javi, por favor? Hicimos una manga gástrica clásica y posteriormente completamos, una vez terminada la manga, con control endoscópico, resecamos el antro de izquierda a derecha del paciente, que le llamamos antrectomía reversa. La anatomía patológica de esta lesión nos informó que es un tumor del estroma gastrointestinal con un diámetro de 1,8 centímetros, con baja mitosis y con límites quirúrgicos libres y los marcadores de inmunistoquímica positivos para GIS, lo que encuadra en una lesión de muy bajo grado. El paciente fue dado de alta al segundo día postoperatoria con buena tolerancia a dieta líquida, su dieta postoperatoria común. Se fue sin el drenaje. Me olvidé de decir que siempre suturamos la línea de gastrectomía. Y al octavo día postoperatorio, el paciente se presenta a la guardia con un dolor súbito en epigastrio, con leucocitosis, un registro subfebril y la frecuencia cardíaca levemente aumentada. Así que decidimos la internación, el comienzo de tratamiento antibiótico, hidratación, hicimos una tomografía de urgencia.
que como verán, uno lo que primero sospecharía es una lesión alta en el ángulo de His. Como ven, la línea de sutura está indemne, no vemos presencia de líquido o colecciones en la parte del ángulo de His. Pero en los cortes más inferiores comenzamos a ver presencia de líquido perigástrico y presencia de burbujas aéreas que al octavo día postoperatorio no nos gustan mucho. Vamos a ver un videíto de la tomografía. El resto de la cavidad no presentaba líquido libre. Como verán, esa colección perigástrica y el resto de la cavidad sin líquido libre. Bueno, la pregunta es, ¿qué harían ustedes si persistirían con antibióticos? ¿Harían una laparoscopía o una laparotomía o someterían al paciente al tratamiento endoscópico? Para resumir un poquito, es un paciente que en líneas generales no estaba séptico, sí con un dolor muy importante en epigastrio a la palpación, que le molestaba y no calmaba con analgésicos, y sí registros subfebriles y la frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Qué harían en esta circunstancia? Octavo día del postoperatorio, con esa imagen tomográfica y con un paciente que realmente estaba con los síntomas, como muy bien dijo el doctor Ruiz. A ver, doctor Gatti, algunos de la gente que veo ahí que quieren opinar, es interesante, y por supuesto Fiolo y Miguel Stasi tienen toda su experiencia y a la cual es importante escuchar. Pero el paciente no estaba bien, estaba con una complicación en curso. ¿Hola, me escuchás? ¿Alguien quiere opinar? Perdón, no le dieron en el momento de la tomografía, no le hicieron contraste hidrosoluble oral, ¿verdad? Sí tiene dado contraste oral. Bien. ¿Se vio fuga? No alcancé a interpretar bien la tomografía. ¿Se vio fuga? No. Y muy delicadamente una pequeña fuga del material de contraste. Ok, bien. Entonces, sabemos que tiene una fístula en un paciente que parece estar comprometido, está taquicárdico, con dolor importante por lo que referiste. Me parece que uno tiene que ser en los pacientes bariátricos agresivo. Yo a este paciente le haría una laparoscopía. No tiene, quedó sin drenaje o no tenía drenaje en el momento de la tomografía, no lo vi por lo menos, así que me parece que lo indicado o lo que yo haría en mi servicio es una laparoscopía. Perfecto, ahí Acá también por chat, perdón, acá por chat también Luciano Poggi dice que también haría una laparoscopía. Perfecto. Muy bien. Bueno, nosotros hicimos esa laparoscopía por la persistencia del dolor y por signos que ya comprometían su estado general. Lamentablemente la imagen se ve... no, se ve perfecto. Bueno, constatamos esa lesión fistulosa pequeña, aproximadamente de 5 milímetros, ya en la parte baja de la manga gástrica, en la unión. Lo que sí la interpretamos bastante lejos de la línea de sutura. Debridamos la zona, drenamos las colecciones y procedimos a suturarla. Consideramos que la calidad del tejido era pertinente para esto. Hicimos 2 puntos que me ajustaron y hicimos prueba neumática, constatamos la indemnidad no sin filtración y terminamos la cirugía. ¿Alguno quiere opinar? ¿Hubiera hecho otra cosa? ¿Ofrecieron drenaje allí? Sí, se fueron ofrecidos 2 drenajes. No, me parece que es una alternativa. Si me decís que estaba lejos de la línea de sutura
Es decir, no es una fístula en la línea de sutura, es una perforación de la pared gástrica. Ahora, ¿cuál es el origen de esa perforación? Es lo que me pregunto. Si el tejido es bueno, era bueno, me parece que está bien la medida tomada y bien drenado. Otra alternativa hubiese sido, si tenía 5 milímetros la perforación, dejar una sonda tutorizándolo como una gastrostomía para dirigir la fístula y asegurarnos que no vuelva a tener una reapertura de la misma. Pero es una alternativa que es válida a mi manera de ver. Perfecto, sí, son preguntas que nos hicimos e incluso también la posibilidad de agregar alguna yeyunostomía de alimentación. También nos planteamos en el momento, pero consideramos que por la calidad del tejido y por la ubicación de la lesión y el tamaño, decidimos suturarlo en cierre primario y nos dejó muy conformes. Bueno, continuamos. Me gustaría saber la opinión de Obey acerca de por qué no un drenaje percutáneo. ¿Se escuchó? Sí, pero no está acá. Pero no nos planteamos por la magnitud de su cuadro clínico, Miguel, porque dominaba, la verdad, el cuadro general, el dolor y la fístula, y pensamos que la laparoscopía nos iba a permitir drenar algunos abscesos que hemos visto también de rápida formación. Hubiera sido algo más práctico para la resolución del caso. En este momento no nos presentamos de posibilidad de drenaje percutáneo. Lo llevamos enseguida a la laparoscopía. Pero puede ser otra salida, ¿cómo no? ¿Alguna otra opinión? Es cierto lo que decía Fiolo y lo que comenta Ángel, que a veces hay algún grupo de pacientes, como pueden ser los obesos mórbidos y los inmunodeprimidos, que a veces más es mejor, digamos, ¿no? A veces menos es peor. Pero a uno se le ocurre porque el acceso parecía bueno para un drenaje percutáneo, pero siempre predomina, digamos, el criterio clínico y el que lo vio, si lo ve comprometido, a veces los pacientes dan una sola oportunidad, ¿no? Perfecto. Bueno, siguiendo con la presentación, al tercer día de esta reintervención, ya llevábamos 11 días de la cirugía primaria, comienza con débito bilioso por drenajes de aproximadamente 200 mililitros día, así que el paciente lo teníamos internado con antibióticos, con nutrición parenteral y con sonda nasogástrica con un débito por día de 300 mililitros de las mismas características que venía por el drenaje. Ante esta situación, Felipe, ¿qué te parece? ¿Qué harías? Paciente con buen estado general, bien drenado, sin resto de colecciones, sin fiebre, con ese débito por los drenajes y con nutrición parenteral. En principio, esperaría. Digamos, el paciente está bien, mantendría un buen grado de nutrición, en este caso parenteral, salvo que hayan podido colocar una sonda nasoyeyunal, es decir, a distancia del estómago. Inicialmente esperaría. Las opciones o lo que uno tiene que tener en cuenta es que no sé exactamente la localización de la perforación, porque uno podría valorar la colocación o no de un stent, pero eso depende mucho de la localización de la lesión, de la perforación. Si el paciente es una lesión baja y consideramos que el stent para esas lesiones, no, por el riesgo de migración, no tenía. Correcto, por eso decía, considerar el stent de acuerdo a la localización y que tengamos. Esperaría y le daría tiempo a ver si si se puede resolver, si se puede autolimitar, manteniendo un buen estado nutricional del paciente. Perfecto. Bueno,
nosotros esperamos unos 5 o 6 días y vimos que el débito no cambiaba mucho, se mantenía, seguía con esos débitos de más o menos entre la sonda y los drenajes, 500 mililitros día, así que decidimos hacer una endoscopía. Primero constatamos el orificio fistuloso bien bajo y el orificio del drenaje, el drenaje ofrecido ahí, que perpetuaba un poco la fístula. Colocamos un pedacito de malla reabsorbible tipo plug y reavivamos los bordes con argón plasma para posteriormente colocar 2 clips endoscópicos. Posteriormente el paciente seguía con los drenajes abdominales y colocamos bien una sonda nasoyeyunal bien distal para comenzar con la nutrición enteral. ¿Vos querés hacer alguna referencia a la endoscopía? Sí, cómo no. Sí, en la endoscopía... No, está bien. En la endoscopía se veía un orificio, una solución de continuidad de aproximadamente unos 6-7 milímetros, con drenaje ofrecido, que lo que hicimos fue retirar aproximadamente 2 centímetros del drenaje ofrecido a cavidad, y posteriormente decidimos realizar un tratamiento local de cierre de ese orificio. Cuando los orificios son menos de 10 milímetros y como en este caso que el débito era bajo, era de 200 centímetros diarios, le hicimos un tratamiento local. Y ahí adherimos algunas herramientas. Por un lado, reavivamos los bordes con argonplasma, por otro lado, colocamos una malla reabsorbible, tipo taponamiento, y las fijamos con clips endoscópicos. Otra alternativa cuando es de este tamaño la fístula es usar un clip especial que se llama Ovesco, que es como una trampa de oso más grande, que en el momento realmente no lo disponíamos, y el problema de justamente de esa herramienta es la disponibilidad y el costo. Por lo tanto, realizamos este procedimiento, que nos dejó realmente muy conforme. Lo que decía Felipe con respecto a las prótesis, habitualmente la usamos, pero porque el 90% de estas fístulas son en el ángulo de Gil, y ahí sí la prótesis al excluir y todo eso tiene mejores resultados. Pero en este caso no hicimos un tratamiento local de cierre. Bueno, continuando. Si me dejas hacer un comentario, Hugo, quisiera felicitarte. Me pareció muy creativo, digamos, la resolución, y también me parece que puede ser efectiva. Y me hizo acordar a casos de úlcera perforada que los pacientes ancianos tienen alto índice de fístula posterior, y en una serie de pacientes yo le ponía una malla reforzando, digamos, la sutura, al igual que cuando uno quiere hacer en algún paciente que hemos operado con hernias internas, para que fije bien, restituya bien, digamos, los mesos. Le hemos puesto también estas mallas reabsorbibles para digamos, entre el meso, para que fije mejor y haga más cicatriz. Bueno, posteriormente, a las 24 o 48 horas, se agota el débito por el drenaje, se lo externa al paciente con nutrición enteral por sonda nasoyeyunal con los drenajes, y se realiza tomografía de control con contraste oral al 4.º día de la externación. Este caso hicimos con el radiólogo una tomografía rotando al paciente, tratando de ver algún escape de líquido, y vimos un cierre completo de la lesión, sin fuga del contraste.
Así que bueno, paulatinamente fuimos retirando de a poquito los drenajes, 1 centímetro, 2 centímetros, hasta retirarlos completamente al 9º día del procedimiento endoscópico. Ya llevábamos 25 días de la cirugía, y también retiramos la sonda nasoyeyunal debido a la buena tolerancia que el paciente ya tenía a líquidos y obviamente el drenaje ya había cesado y ya lo retiramos. Así que bueno, estábamos casi festejando, pero a las 72 horas de esto que hicimos, que fue retirar ambas sondas, el paciente comienza con salida de líquido gástrico por orificio de drenaje y presencia de restos alimenticios, sobre todo de medicaciones que él tomaba. Así que bueno, la pregunta es ¿qué harían ante esta situación? Ya aparentemente una fístula crónica, consolidada, crónica. Paciente, repito, buen estado general, lo único que molestaba era la irritación del líquido a través de la salida del drenaje, pero buen estado general, levemente deshidratado, decidimos primero internarlo. Así que bueno, más o menos, si alguien quiere opinar, Felipe. ¿Cuánto tiempo había pasado desde, digamos, de la tomografía y el retiro de los drenajes? Y más o menos ya llevábamos 4 o 5 días del retiro de drenaje. Drenajes que habían tenido un tiempo de cuántos días habían estado puestos y qué tipo de drenaje tenía. 15 días de drenaje de látex. Y fueron retirados paulatinamente, controlando con tomografía y la tolerancia vía oral a líquido. Sí, yo, digamos, inicialmente, si el paciente está con buen estado general, volvería a hacer un estudio, una tomografía, le daría contraste oral, hoy inclusive le haría una fistulografía. Todo depende un poquito de cuál es la situación de ese débito a través del estómago, si tiene alguna cavidad intermedia o no, o si sale directamente al exterior. Si sale al exterior a través del trayecto, y el trayecto puede ser repermeabilizado, haría eso. Si no tiene otro compromiso más que este que estoy diciendo, ¿no es cierto? No sé si, digamos, en principio, tomografía con contraste, eventualmente fistulografía y recolocación de drenaje, si están dadas las condiciones. Bien, bueno, nosotros esto se discutió con todo nuestro equipo multidisciplinario. Primero lo que intentamos fue colocar una sondita nasoyeyunal para tratar de nutrirlo, pero a las 24 horas el paciente también comienza con débito de leche por el orificio del drenaje, así que lo que hicimos es tratar de tutorizar esa fístula a través de vía radioscópica con un hilo guía y vía combinada también constatando la salida de la misma bajo visión endoscópica directa. Ahí pueden ver el hilo guía, restos del clip, saliendo desde la piel hacia el interior del estómago. Posteriormente dilatamos ese trayecto con distintos dilatadores de distinto calibre. Un trayecto un poco curvilíneo hacia el estómago, y posteriormente introdujimos una sonda de gastrostomía que se puede comprobar bajo la visión endoscópica. Ahí vemos la punta de la gastrostomía en el píloro, insuflamos el balón con 6 centímetros cúbicos y retiramos la sonda con el objetivo del tapón, de colocar un tapón hacia fístula, un tapón interno. Posteriormente completamos el tratamiento, o primero hicimos una endoscopía tratando de descartar todo tipo de complicación que perpetúe esta fístula, ya sea un twist o una estenosis, y posteriormente completamos hicimos una piroloplastia con balón para disminuir la presión del píloro y permitir el cierre de la fístula. Actualmente el paciente se encuentra ya cursando, a las 24 horas se fue a la casa con buena tolerancia por la sonda de nutrición enteral,
y actualmente está cursando 50 días postoperatorios, comiendo por boca, tolerando sólidos y líquidos, prácticamente la sonda no la utiliza y ha tenido un buen descenso de peso con 22 kilos y un índice actual de 31. Nuestras preguntas serían: ¿en cuánto tiempo sacaría la gastrostomía? Si hubiera hecho otra cosa, obviamente, y qué evolución puede tener el paciente con esta fístula. ¿Alguien quiere opinar? 50 días, dijiste, era el control último. Actualmente sí, 50 días ya cursando postoperatorio, el paciente vida normal, buena tolerancia a la alimentación oral, tanto sólidos y líquidos. Habría que sacar la sonda ya, la Foley, porque si no, nunca va a cerrar. Y ya con 50 días, esto ya está, uno se imagina, me parece que era siliconada esa Foley, uno se imagina que el trayecto debería estar conformado. No tenemos que olvidarnos que estos pacientes, el problema que tienen, no tenés una imagen, o sea, bueno, endoscópicamente no parecía tener un twist ni ningún tipo de angulación que aumentara la presión o hiciera que perpetuara la fístula, pero sabemos que la manga por sí misma tiene un aumento de la presión intraluminal y eso también juega en contra para el cierre de las fístulas. Pero yo creo que el paso siguiente acá es sacar la sonda del interior del estómago, comenzar a retirarla y tratar de ver si va a cerrar. Si no cierra, me parece que hay que ir a una conversión. Actualmente lleva en realidad 50 días de la cirugía primaria y 20 días de la colocación de esta sonda, ¿no? ¿La sacaría igual ya a los 20 días? No, completaría 3 semanas, 4 semanas, si querés un mes, y lo sacaría. Perfecto. Si no, ¿cuál es el límite? La pregunta es ¿cuál es el límite? Lo que uno busca con la sonda es prácticamente, fundamentalmente, determinar o configurar un trayecto. Mientras esté la sonda puesta, digamos, en forma exagerada en el tiempo, lo único que hacemos es retrasar la solución. Si nosotros consideramos, por eso preguntaba, que me impresionó que era una sonda de látex, de silicona, pero se pasó a través de un trayecto que ya lo tenía conformado. Vale decir que el trayecto ya estaba formado de antes. La sonda lo mantuvo o lo estabilizó. Yo creo que con un mes como tiempo límite yo sacaría la sonda y vería la evolución. Desinflaría el balón y comenzaría a retirar la sonda, ¿no? Perfecto. Sí, la idea de colocar la sonda esta de gastrostomía, que era una sonda siliconada de 14 French, es decir, muy chiquita, tiene aproximadamente 4 milímetros y medio, tenía dos funciones. Una, asegurar la nutrición por esa gastrostomía, porque el paciente no se estaba nutriendo. Y otra, imitando algo que se llama, hay unas prótesis que se llaman Amplatzer, que tienen dos retenes, uno interno y otro externo. Y con esto, con la gastrostomía lo tenemos, y se usan en las fístulas crónicas, y que fundamentalmente lo que hacen es obstruir los orificios fistulosos para que el paciente pueda ingerir vía oral, y después de un tiempo, aproximadamente, como vos dijiste, 3 semanas, se empieza a retirar y ese trayecto fistuloso cierra, está descrito en aproximadamente un 90%. Así que esa fue la idea nuestra. La evolución del paciente fue muy buena y ahora sí, desinflar el balón, extraer, dejarlo como drenaje extragástrico a la sonda cerrada unos días, y si no hay ninguna colección, nada, posteriormente extraerlo. ¿Alguien quiere opinar? ¿Se escucha? Hugo, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Hugo, Tucho, bueno, ¿cómo andan todos? Vi el caso medio cortado porque me sumé tarde, pero mi pregunta básicamente es si persiste la fístula con un orificio fistuloso chico, por lo que dijo Hugo, en este caso ¿no sería plantear también la posibilidad del ovesco o en este caso irías a la reconversión como dice Felipe?
Sí, en realidad es una opción el Ovesco. Realmente estos pacientes son de tratamiento multidisciplinario, como lo hacemos en nuestro equipo. Las alternativas de terapéutica endoscópica son las más aceptadas por el paciente y habitualmente por el mismo equipo de trabajo, pero ninguna es 100% efectiva. Es más, los tratamientos endoscópicos rondan en general en un 70% de efectividad, y el Ovesco es mejor cuando es en agudo. En agudo está reportada hasta casi un 80% de efectividad. Cuando es crónica, esa efectividad disminuye a un 50%. Es decir, que es una alternativa antes de la cirugía, pero sabiendo de los límites. Y algo que quiero aclarar, que es importante, que hasta la fecha no hay estudios comparativos de diferentes alternativas terapéuticas. Por eso es muy importante trabajar en equipo, ver las herramientas con las que uno dispone y la experiencia del equipo. Nosotros habitualmente lo que más tenemos experiencia en estos casos es en usar prótesis, fundamentalmente, como dije, cuando hay fístulas en el ángulo de fístula. Una acotación. Yo quería simplificar un poco, porque nosotros vivimos las etapas de las úlceras crónicas, donde hacemos el estándar, que era la colocación de una sonda de Peter, le hacíamos una protección con epiplón, y bueno, cerraban. Lo íbamos sacando lentamente, la sacábamos y esa úlcera recortaba sus bordes, como bien dijo Hugo, con el láser que se trató de emparejar. Eso nos llevó también a tener la expectativa en primera instancia, pero después la realidad nos volcó de la persistencia de la fístula. La experiencia que uno tiene también es que las fístulas gástricas realmente son de importancia, porque cuesta mucho resolverlo, y lo que es llamativo en las bariátricas que uno ha aprendido también, la rápida colección purulenta que se da en los distintos sectores perigástricos, y que si uno no lo drena bien, motiva a complicaciones a veces mucho más serias. Todo eso hace que la imagenología, la nutrición, al cual yo le rindo un homenaje tremendo, porque creo que la cirugía da todo lo que tiene que dar, pero sin la nutrición estos casos realmente no lo podríamos contar. Y el equipo, donde se debe reunir las veces que sea necesario para tratar de darle la mejor salida, acorde, como muy bien se dijo, con lo que se tiene. Y lo que se tiene es lo que debemos tratar de tener nosotros, siempre el complemento. Si no lo tenemos nosotros, saber que otros lo pueden tener y acapararlo como para poder darle la mejor salida. Por eso creo que las opiniones de ustedes, pues, por lo menos nos nutren mucho, primero para saber que el camino también es el correcto, y lo que tenemos que hacer es también una de las posibilidades que habíamos planteado. Vamos a seguir. Bueno, en mi opinión, este paciente tiene algunas cositas a favor y otras en contra. Yo creo que a favor tiene que la lesión es baja, no es una lesión alta del ángulo de His. El cierre por ahí de estas lesiones es más frecuente, el cierre espontáneo. Lo que tiene un poquito en contra es que ya es una fístula gastrocutánea, está un poco consolidada, y por ahí el cierre espontáneo va a ser complicado. Lo que sí nos deja tranquilo es que si el paciente hay que convertirlo, como decía, es una lesión baja, tenemos mucho estómago hacia arriba y podemos confeccionar un bypass gástrico sin ningún inconveniente. Para ir terminando un poco en lo que es la bibliografía, la gastrectomía en manga es uno de los procedimientos quirúrgicos más realizados en cirugía bariátrica. Un número cada vez mayor de grandes estudios y revisiones informan buenos resultados generales con respecto a la seguridad del procedimiento, sus resultados a mediano plazo y el impacto positivo en las morbilidades asociadas a la obesidad. La fuga se definió como la efluencia del contenido gastrointestinal a través de una línea de sutura que puede acumularse cerca de una anastomosis o salir a través de la pared o del drenaje. Y por suerte la frecuencia de fugas en manga gástrica es del 1,6 con un rango de 1,1 a 5,3. Por suerte son poco frecuentes. Se las puede clasificar según su localización en alta, media y baja, y según el momento de aparición pueden ser agudas del 1 al 7º día, tempranas de la primera semana a la 6ª,
tardías de las 6 a las 12 semanas y ya crónica mayor a 12 semanas. La localización de esta fístula, como decía el doctor Imhoff, la mayoría son en el ángulo de His, alrededor del 90%. Y los factores de riesgo para que estas aparezcan están relacionados al paciente, obviamente un paciente a mayor edad, mayor índice de masa, mayor comorbilidad, un sexo masculino influyen negativamente en la aparición de estas fístulas. La apnea del sueño es una de las patologías que más tenemos que tener en cuenta a la hora de la aparición de las mismas. Y factores técnicos obviamente son los más importantes. Lo ideal es comenzar la disección alejada del píloro, por lo tanto que una disección cerca del píloro nos aumenta el riesgo. Usar tubos estrechos, una elección inadecuada del cartucho, sobre todo ya sea cartuchos de alto espesor en la parte superior del estómago o viceversa, en la parte inicial de la manga usar cartuchos de baja altura. La tracción inadecuada del tejido, la presencia de rotaciones, la distancia al ángulo de His menor a 1 centímetro. La pregunta es siempre si el refuerzo de línea de sutura previene o no previene. Los últimos estudios están diciendo que sí, que previenen la aparición de la fístula, sobre todo el refuerzo de la parte superior de la línea de sutura, y obviamente el tiempo operatorio influye en la aparición de las mismas. Obviamente la experiencia del cirujano es el factor de riesgo más importante. Se habla de un número de 100 gastrectomías en manga para la experiencia lograda en esta cirugía. Y sí, no dejar atrás la cirugía de revisión. Siempre que reoperamos un paciente o una segunda técnica bariátrica, aumenta el riesgo de que éstas aparezcan. El diagnóstico a veces es difícil, la clínica no es muy soberana, son pacientes obesos, hay que tener presencia o estar muy cerca de ellos. El tránsito oral también muchas veces no nos manifiesta la presencia de la fístula, y sí, la TAC con contraste oral creemos que es el patrón de oro, y en muchas veces es necesaria también la endoscopia. Las opciones de tratamiento son múltiples, van a depender muchísimo del estado general del paciente. Generalmente si tenemos una fístula sin repercusión hemodinámica y con un buen estado general del paciente, podemos optar por un tratamiento médico que tiene un éxito bastante importante a la hora de estas fístulas de pequeño volumen, sí con nutrición parenteral, antibióticos y inhibidores de la bomba. El percutáneo está un poquito dirigido a drenar únicamente las colecciones, y el endoscópico, tener en claro que tiene un porcentaje bastante alto de resolución, casi 70-80%, lo que sí es muy frecuente, hasta un 40%, sí sumar procedimientos, no es que con uno solo lo vamos a solucionar, y muchas veces el paciente necesita 2, 3, 4 procedimientos, como bien los vimos en esta presentación. Y en el arsenal del tratamiento endoscópico contamos con los stents metálicos autoexpansibles, el stent doble pigtail y los clips o Vesco, y el quirúrgico saber que hasta un 30% permite la solución de esta fístula. Se puede hacer un lavado y drenaje, la sutura está discutido, si en lesiones bajas es mejor, pero en lesiones altas suturar ese estómago no es lo adecuado, y muchas veces cuando la fístula se torna crónica hay que convertir a un bypass gástrico o llevar un asa a la fístula o hacer una gastrectomía total. Con respecto a los stents, consideramos el mejor tratamiento, que es el stent doble pigtail, donde cuenta de 2 coletas. Una sirve para impedir la migración del stent y la segunda permite el drenaje de la colección hacia el interior del estómago, lo cual es mucho más fisiológica y permite en muchos casos la presencia de este cuerpo extraño, la reepitelización de la fístula. Y por último, últimamente se está usando, este es un trabajo alemán, son 8 pacientes nomás tratados a través de un sistema de aspiración continua que se coloca por vía endoscópica. Es un número muy bajo de pacientes en donde han tenido resultados favorables en 7 de 8 pacientes tratados. Como verán, la presencia de la fístula en la imagen de la izquierda y la resolución después del sistema de aspiración. La ventaja que tiene este sistema de aspiración es que cuenta con una sonda de nutrición que se puede nutrir al paciente por la misma sonda, va conectado a un dispositivo
electrónico con una presión aproximadamente negativa de 125 milímetros de mercurio, y tener en cuenta sí que el cibaco sí presenta un riesgo de sangrado que no es despreciable por la presión que ejerce. Y sí tenemos factores de riesgo, en los cirujanos bariátricos llamamos para fuga crónica, la denominamos maligna, por ser una fístula que no es probable que cierre con tratamiento endoscópico, y que es la fístula gastrocutánea o gastropleural. Siempre cuando hay presencia de twist o estenosis, siempre se perpetúa la fístula y el cierre espontáneo es complicado. Estos son los dos factores más importantes. Otros a tener en cuenta son la edad, el índice de masa, los procedimientos previos realizados, si hay peritonitis o si el tamaño del orificio es mayor a 1 centímetro. Este es un algoritmo, siempre va a depender de la característica clínica del paciente. Cuando hay un paciente inestable, no hay que dudar en la cirugía. Y para concluir, podemos decir que las fugas gástricas representan una complicación muy temida debido a su alta morbilidad y mortalidad. No existe un protocolo estándar para el manejo de las fístulas. Las mejores tasas de resolución se observan con el tratamiento endoscópico, y la revisión quirúrgica, debido a la inflamación circundante, los bordes isquémicos, a menudo no tiene éxito y está cargada de complicaciones postoperatorias altas. Y si este tratamiento quirúrgico debe reservarse para pacientes que presentan sepsis grave, insuficiencia multiorgánica o fístula crónica. Muchas gracias, y destacar la presencia de los doctores Moss y Pierini, y hacer mención sobre todo a nuestro equipo multidisciplinario que nos permite el tratamiento en conjunto con el radiólogo, el percusionista, el doctor Evans, y la nutrición, que es fundamental en estos pacientes. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una consideración? Sí, al contrario, sí, bienvenida. Excelente presentación, los felicito. Ha sido, digamos, un caso muy complejo y muy bien resuelto. Yo creo que no hay lugar a críticas, salvo, digamos, hacer alguna consideración puntual. Las fístulas en la manga gástrica existen, y todos sabemos que es el día que bailamos con la más fea, cuando ocurre. También sabemos que las fístulas en la manga gástrica habitualmente ocurre, digamos, en la línea de sutura o en la línea de sección. En este caso, digamos, no fue así, por lo que dijeron y por lo que se demostró, aunque, digamos, las imágenes a veces me dio la sensación de que estaba próximo a ese lugar. Pero el planteo, la consideración que yo quería hacer era: ¿cuánto consideran, digamos, ustedes, que esta fístula o esta perforación o esta solución de continuidad del estómago tiene que ver con la resección del GIS? Y digamos, de acuerdo a ello, plantearnos si es necesario, digamos, hacer los dos procedimientos juntos, o hubiese sido mejor hacer un procedimiento y después ir a la cirugía bariátrica. Es una pregunta que me hago yo también. No sé ustedes qué opinan con respecto a ello. Sí, nosotros creemos que justamente la aparición de esta lesión está sumado a hacer un procedimiento, primero, que no estamos habituados, que es la antrectomía reversa, y segundo, obviamente esa antrectomía reversa la hicimos con el objetivo de extirpar la lesión. Obviamente está sumamente relacionada. Correcto. Lo importante, Felipe, que este paciente iba a ser intervenido y queríamos solucionar con un paciente aparte joven. Si uno encuentra un GIS de este tamaño en un paciente de 70 años, obviamente eso hay nada. Esto se podría también hacer un control anual, vía endoscópica, ecoendoscópica. Pero bueno, como iba a ser operado, quisimos resolver todo en el mismo procedimiento, y bueno, esta complicación que se puede dar. No, insisto, yo estoy en la misma situación que todos ustedes, digamos. En cierta manera, yo cuando tengo una complicación trato de aprender y trato de ver si tengo algún resorte que tocar para que no me vuelva a ocurrir. Entonces la pregunta puntual a ustedes sería: ante un nuevo caso similar, ¿harían el mismo manejo o modificarían algo?
Sí, depende mucho del tamaño de la lesión, de la ubicación de la lesión, si esa lesión Sí. está en el techo. Volvamos a hablar de un paciente gemelo a este, digamos, porque creo que eso es lo que nosotros tenemos que rescatar y que tenemos que transmitir a la gente que está en formación. Es decir, lamentablemente, y cada vez estoy más convencido, lo poquito que yo sé de cirugía lo aprendí en base a los errores, en gran medida. Entonces, digamos, lo que hace la diferencia es si uno lo vuelve a cometer o no. Si bien el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, creo que tenemos que sacar una enseñanza de esto y poder transmitirla. Entonces yo les planteo a ustedes, un mismo paciente, exactamente igual a este, que viene la semana que viene, ¿qué conducta hacen? ¿La misma o modifican? Y no, lo más probable hagamos una manga gástrica clásica y el control endoscópico de la lesión. Perfecto, está bien. Pequeña y de bajo grado el GIS, ¿no? Sí. Es que es muy poco probable que un GIS de 14 milímetros, como lo describieron, tenga malignidad. Digamos, ustedes tenían encima la ventaja de haber podido hacer una ecoendoscopía que le daba mayor tranquilidad y mayor seguridad, ¿no es cierto? Entonces, en esa situación, tenés todo el tiempo el mundo para controlarlo. La otra opción sería tratar el GIS y después dejar la cirugía bariátrica para una segunda oportunidad una vez recuperado el paciente. Me parece que también sería válido si la lesión fuese de otro tamaño u otras características. Nada, simplemente quería aportar esto y, digamos, como digo, siempre me gusta dejar un mensaje fundamentalmente para la gente que tiene menos experiencia, es decir, los residentes o la gente que está en formación, para saber cómo manejar o cómo aprovechar nuestras casuísticas, ¿no? Nuestros casos, nuestros pacientes y lo que le ha pasado. Muchas gracias, Felipe. Es excelente tu observación. Creo que no solo esto, sino toda la medicina se basa en el análisis de las complicaciones y de los errores y de las distintas oportunidades que se hubieran podido tomar antes de llegar a este tipo de complicaciones u otras complicaciones. Es realmente el aprendizaje, ser muy abierto y escuchar muchas reflexiones. La colaboración con tus opiniones y la de los demás ha sido muy importante y nos encantó compartirlo con gente que sabemos la experiencia, sabemos la cantidad de personas, sobre todo, que tiene como para ayudarnos a resolver estos casos realmente problemas. Muchas gracias. No, muy agradecidos nosotros. Bueno, Miguel se ha ido, así que en nombre del servicio del HPC, les agradezco el haber participado en este Ateneo, en este clásico que ya tenemos, y bueno, nada, preparando material ya para la próxima sesión que será el segundo martes del mes próximo. No, el primer martes del mes próximo. Les mando un abrazo grande, saludos a todos y bueno, seguiremos adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, Guille.